Bien. ¿Qué tema estamos viendo? ¿Cuál? El lugar que ocupamos en la iglesia, algo así. Muy bien. ¿Cuántos personajes hablamos la semana pasada? 3 personajes. Bien, doña Evita. ¿Quién me puede describir al primer personaje? Es la que está fuera de la iglesia, que solamente acude ocasionalmente. Ajá. Y de compromiso. Muy bien. ¿Cómo ve a la iglesia este personaje? Asistir de vez en cuando. Asiste de vez en cuando, pero No hay compromiso, no hay responsabilidad. Pero ve a la iglesia como algo superficial, ve a la iglesia como algo trivial, ¿sí? Va a la iglesia porque pues es una manera de aliviar su conciencia, ¿sí? Hicimos una serie de preguntas la semana pasada y quiero repetirlas para que sepamos o para que podamos ubicarnos bien en este panorama del cual estamos describiendo, ¿sí? Recuerden, voy a repetir las preguntas. Las preguntas fueron: ¿cómo estás viendo tu iglesia en esta mañana? ¿Sí? La segunda es: ¿con qué motivo viniste hoy tú a la iglesia? ¿Qué es lo que tú deseas de la iglesia en esta mañana? ¿Qué piensas que es la iglesia? ¿En qué posición de tu vida tienes tú a la iglesia? ¿Qué prioridad ocupa? Escuchen bien esta pregunta porque con esta vamos a concluir hoy. ¿Qué prioridad ocupa en tu vida la iglesia? ¿Qué prioridad ocupa en tu vida la iglesia? Bien. Dijimos que el Señor ha permitido que su iglesia sea como este gran círculo, ¿sí? Un enorme círculo. Y que no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de la iglesia universal, sino de una iglesia local. Ok. Fíjese, me faltó la C. De una iglesia local, ¿ok? El Señor nos ha permitido nos permite ver este círculo de la iglesia como una iglesia local, por la cual, como vimos, vamos a Efesios otra vez. Vamos a iniciar con nuestro texto base, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No, Efesios capítulo 5, perdón, versículo 1 y 2 y versículos 25 al 27. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Ahí le ayudas por favor a Enrique. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5
versículos 1 y 2. ¿Ya están ahí? Versículo 1 y 2. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a leer todos juntos el versículo 2. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Les voy a leer el 25 y ustedes leen el 26 y 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículos 26 y 27. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muy bien. Nosotros hablamos del tema de la iglesia, en el que existen muchos pecados que no son visibles a veces, sino que son internos en el corazón de cada uno de nosotros en este gran círculo, ¿sí? Entonces, podríamos decir, vimos tres personajes, ¿sí? Algunos asisten dentro de las iglesias y profesan ser creyentes, pero se mantienen fuera de este círculo porque no pertenecen a la membresía, es decir, a la iglesia local, al trabajo que debe desarrollar la iglesia del Señor, ¿sí? Es decir, eso como es empleado de esa empresa famosa quizás, que va a su trabajo por el simple hecho de cumplir con ir, trabajar, creyendo que está haciéndole un gran favor a esa empresa, pero que simplemente no se pone la camiseta, dijimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sino que solamente esta persona no se esfuerza por llevar a esa empresa hasta su máximo nivel. Ese empleado es un empleado mediocre que no desea hacer más de lo que él calcula, sino que solamente flota en esa empresa, creyendo que verdaderamente está beneficiando a esa empresa, o si hablamos de la iglesia, cree que está fortaleciendo a la iglesia. Bien, por otro lado, hay quienes pertenecen a la membresía, escuchen bien, pertenecen a la membresía, pero sin estar completamente comprometidos. Se supone que este está dentro de la membresía, pero está en el límite del círculo. No están comprometidos al 100%. Para ellos la iglesia no es una prioridad. La iglesia, de estos podemos decir que están en la línea del círculo, parece que están dentro, pero no lo están, ¿cierto? No son de las personas que se desgastan por estar dentro de la iglesia. Y como tercer punto tenemos a aquellos que no solo pertenecen a la iglesia, sino que están completamente conscientes, activos, entregados, manteniendo un compromiso apasionado por este círculo que es la iglesia local, la iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y entregó todo de una manera apasionada por ella. ¿Está bien? Hicimos la pregunta: ¿qué tan fiel eres tú a la iglesia? ¿Cómo es que tú estás viendo la iglesia, este gran círculo?
cuál es mi verdadera posición dentro de este panorama, en cuál tú te crees estar en esta mañana, en este lugar, conforme a este esquema, ¿sí? Dijimos que la correcta posición, ¿cuál sería entonces de un verdadero creyente? La posición 3, ¿verdad? Aquel que está completamente apasionado por su iglesia, consciente de lo que ha venido, activos, entregados y manteniendo un compromiso apasionado como el que Cristo entregó en la cruz del Calvario por su iglesia, como lo dice aquí en el versículo 2 de Efesios. Dice: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien. Vimos también la semana pasada cuáles son las características de aquellos que carecen de un compromiso con la iglesia, ¿sí? Son aquellos que se hacen la pregunta o que van con el objetivo de a ver qué la iglesia puede hacer por esa persona o por ese individuo, ¿sí? ¿Sales? Y pusimos el ejemplo del matrimonio, de aquellos jóvenes o varones o mujeres que llegan al matrimonio esperando ser servidos y no entregarse a sí mismo. Y dijimos que el matrimonio, hablando en el matrimonio terrenal, hablamos que es un error pensar que tú vas a llegar a ver en qué me puede servir mi esposa o a ver en qué me puede servir mi esposo, sino tú fuiste al matrimonio, dijimos, a darlo todo, a entregarnos como Cristo se entregó por su iglesia, ¿sí? Hay otro ejemplo de aquellas personas que se caracterizan por su independencia en la iglesia. Estas van a la iglesia porque son cristianos, y quizás sea un cristiano que ha conocido el Evangelio de Cristo, que identifica muy bien la soberanía de Dios, todos los atributos de Dios, pero esta persona se cuida mucho de no involucrarse con la gente, no se ve a sí misma como parte de esta comunidad en la que debe preocuparse por los demás. Y bueno, dijimos que Cristo tiene por su esposa, el amor que Cristo tiene por su esposa, es con pleno conocimiento, conoce sus faltas, sus debilidades, sus pecados, y aún así Él ama a su iglesia. Así es de que el verdadero creyente, aquella persona que está dentro de la membresía, debe estar consciente de que está dentro de un círculo de pecadores, ¿verdad? Y que este círculo está lleno de gente imperfecta, con debilidades, con faltas, con pecados, pero aún así deben amarse unos a otros, ¿sale? Muy bien. Si decimos que somos cristianos y no somos parte, si decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, pero no queremos nada con la iglesia, entonces hay un grave pecado. Y puse el ejemplo de que si Enrique me dijera a mí: mira, Elías, tú me caes muy bien, pero yo a tu esposa no la trago, ella me cae gorda, pues entonces a mí me sería muy difícil continuar con una relación, o en algo vamos a chocar, ¿verdad? A pesar de que yo pueda estimar a Enrique, va a llegar el momento en el que no vamos a checar, porque yo amo a mi esposa, ¿sí? Y mi trabajo es entregarme por ella, servirle a ella. Bien. ¿Qué más dijimos? Bueno, que decir que somos cristianos y no ser parte de una iglesia es una completa contradicción. ¿Se acuerdan? En Hechos 2:47 Lucas menciona que el Señor añadía cada día a su iglesia
los que habrían de ser salvos, pero que no dice ahí que los salvaba y luego los dejaba como esos agentes libres, como esas personas que aman o se dicen amar a Dios, pero no quieren nada con su iglesia, no trabajan por los demás. ¿Bien? Entonces, aquí están avanzando. Bien. Nos quedamos en el punto pasadito tantito de qué significa pasión, ¿verdad? Y dijimos que aquí a Enrique le va a la América. Entonces, pero bueno, Dios nos manda a amar a los americanistas también, ni modo. ¿Sí? Entonces, pasión significa un sentimiento vehemente o un sentimiento que se manifiesta con ímpetu, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos, la ira intensa. Es un sentimiento de ímpetu, algo que no solo se trata de un deseo como un deporte o por la tecnología o por alguna persona, ¿sí? Hace días estábamos viendo unos videos, mi familia y yo, de una muchacha que no sé si algunos de ustedes que se mueven en las redes sociales, está una muchacha sentada con su perro y está la televisión prendida y está el fútbol. Está el comentarista narrando el partido de fútbol y el perro está, si ustedes vieran al perro, el perro está completamente apasionado por el fútbol y la chica lo está viendo y la chica se está riendo de la manera en que se emociona el perro porque el jugador va a meter gol. Y cuando mete el gol, el perro brinca y mire, brinca del sillón el perro de gozo. No sé si lo han visto, no, nadie lo ha visto en serio. El perro brinca de que le dio gusto que anotaron gol y se cae y esta chica de verdad se desborda en carcajadas. Hay perros apasionados, y yo lo estaba viendo y nosotros nos estábamos carcajeando porque el perro estaba tan emocionado en el sillón que se mueve. Su cuerpo se desespera de tal manera que cuando anota gol él brinca y cae de lomo el perro. Así deberíamos de estar nosotros por la iglesia del Señor. Y es triste para la iglesia que muchas veces no sucede esto. Pero dijimos que el Nuevo Testamento establece que los creyentes verdaderos deben tener ese mismo pasión y amor por la iglesia y que esto no es por nada ninguna opción para el verdadero creyente. ¿Se acuerdan que dijimos esto? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que Cristo amó de tal manera a su iglesia que se entregó de una manera apasionada por ella y ha colocado a su iglesia en un plan redentor. Así es de que vamos a comenzar aquí nuestro sermón de esta mañana y vamos a comenzar con la cita de Tito capítulo 2 y versículo 14. Si le ayudan a... Por favorcito. Tito capítulo 2 versículo 14. Este ya lo leímos, pero es que quiero que lo volvamos a repasar. Tito 2:14 dice así: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido fiel y has sido benigno con nosotros. Cada día que venimos aquí con tu iglesia, Señor, es un gozo poder estar aquí reunidos sabiendo que tú has de hablar y que tu iglesia, que ese deseo de tu corazón, Señor,
es y será transmitido a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos de todo nuestro corazón en esta mañana que tú nos permitas hacer un entendimiento en nuestros corazones. Llévanos a razonar en qué punto estamos ubicados, de manera que si algo hay de qué arrepentirnos, nos des la oportunidad de venir delante de ti, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, y mirando que tu grandeza, Señor, que ese objetivo por el cual tú moriste por nosotros, por tu iglesia, Señor, es tan grande que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos despertar y corresponder a ese amor que tú has puesto por medio de tu Hijo en la cruz del Calvario hacia nosotros. Ayúdanos a ser entendidos, de corazón humilde, para poder desarrollarnos en el trabajo en el cual tú nos has puesto. A ti sea gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, conforme a lo que Pablo está hablando aquí, es que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día, intercede por nosotros sentado a la diestra de Dios, y todo esto lo hizo para conformar una iglesia. En el versículo base de Efesios 25, Pablo hace mención, exhortando a los esposos a que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora bien, el trabajo que debemos hacer es nosotros compararnos con Cristo. Aunque amemos a nuestras esposas, hermanos, en Cristo estos son independientes, no se juntan. En este asunto debemos estar conscientes que Cristo, hermanos, se entrega por su iglesia de una manera apasionada, y no lo hace nada más, no lo hizo Jesucristo por cumplir nada más en la cruz del Calvario, sino que lo hizo con un amor que sobrepasó la historia, que dividió la historia incluso del tiempo. Bien. Bien. Dijimos que hay estos hermanos que se consideran independientes, que no se juntan con otros hermanos, no buscan en dónde es que ellos deben poner sus dones, sus talentos, incluso sus recursos que ellos pueden tener en operación para el beneficio de todo el cuerpo. Dijimos que jamás hemos visto una mano caminar sola en la calle, ni que jamás hemos visto una pierna caminar sola, ¿verdad? Siempre que vemos, bueno, ya si ustedes lo han visto, no, está raro. Ya, examínense. Pero si ustedes no han visto caminar una mano sola, es porque un cuerpo funciona entero, ¿sí? Junto. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo el quehacer en tu casa, las amas de casa, y de repente tu dedo más chiquito, al estar trapeando debajo de tu cama, y en un mal movimiento te pegas en el dedo chiquito de la base de tu cama? ¿Qué te pasa? ¿Acaso nada más el dedo llora? Te hace gritar. Te hace gritar. Todo tu cuerpo se duele. Pero ¿qué pasa si al otro día tú te pegas en la cabeza y te fracturaste la cabeza? Bueno, ese dolor del pie viene a ser, hasta se olvida porque ahora tienes que está más grave, ¿verdad? Bueno, pero bueno, hablando de lo que nos duele, del trabajo del cuerpo, ¿sí? Muchos no desean poner en operación lo que Dios les ha dado
para el buen funcionamiento de la iglesia, sino que se dedican a ser independientes, no se juntan con los hermanos, no buscan en dónde ellos deben poner sus dones, sus talentos, sus recursos para el beneficio de todo el cuerpo. Son personas que se aíslan, solo se llevan con unos pequeños, una pequeña parte de este círculo. Estas personas prefieren mantenerse prudentemente lejos, como que pintan su raya, ¿verdad? No hablan más de lo que no deben hablar, no se involucran más de lo que se deben involucrar. Fíjense bien algo. Cuando yo me acerco a doña Vicky, le digo, doña Vicky, hoy en la mañana le pregunté, ¿cómo está? Para mí es un gozo cuando me dicen, sinceramente, las cosas no están bien. Primeramente porque me habla de una honestidad de parte de ella y de una sinceridad. Sinceramente las cosas no están bien, pero dentro de todo, dice, aquí estamos. Ok, entonces yo doy por entendido que la hermana ciertamente está pasando por alguna aflicción, pero que da gracias porque hoy está aquí. Hay gente allá afuera, hay un doctor que de repente nos habla para hacernos algún pedido, y si tú se te ocurre contestarle, buenos días, mi doc, ¿cómo está? Y él te dice, ¿qué crees? Excelente. Ah, qué bueno, mi doctor. ¿Y tú cómo estás? Mire, gracias a Dios, aquí vamos, hay trabajo. No. Pero ¿cómo estás? Pues bien, aquí vamos. No. Dime cómo estás. Hasta que tú no le dices, estoy excelente. Eso. Tú tienes que pensar en el positivismo. Y ciertamente, hermanos, es bueno no quejarnos. Es bueno no quejarnos, no acostumbrarnos a quejarnos. Pero también es bueno que a veces podamos expresar, hermano, ciertamente las cosas no van como yo pretendo o como yo quisiera, pero dentro de lo que cabe aquí estamos. Y es muy válido porque la iglesia necesita preocuparse por la iglesia, no mantenerse prudentemente lejos, ni pintar la raya para que nadie se acerque demasiado a mí. Su orgullo es suficiente y lo lleva a creerse un cristiano autosuficiente, como que yo todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Y de ahí no lo baja uno. Y por supuesto, no deben faltar también aquellos que mantienen un espíritu crítico al no tener una alianza fuerte con los hermanos. Ellos se alejan, se mantienen al margen, ¿sí? Ay, es que Enrique como que sí llegó y todo, pero pues como que me cae medio gordillo, ¿no? Todavía ni siquiera lo ha tratado, pero ya dijiste que te cae gordo el hermano. No es en serio, no. ¿Sí? Como que no me da buena espina. Ok, no te da buena espina. ¿Y qué has hecho para involucrarte y conocerle? Se los voy a contar como una experiencia. Hace años el Señor nos permitió estar en una iglesia en Cardel. Y había una hermana que siempre llegaba. Estábamos el tiempo de los cantos, ella se sentaba así como está Sergio. Y en lugar de que Sergio tenga su pie como está ahorita, ella lo ponía encima de la silla, así, ¿no? Y estaba así, todo, y aplaudía desde ahí, todo. Y entonces, llegó el momento en que yo me fijé en esa actitud, y sinceramente hablando, yo, todavía llega como patroncita, ¿no? Sí, o sea, yo estaba en la alabanza, y yo decía, y llega como patrona, ¿no? Llega, se sienta, y ahí está, y el culto, y ahí estaba el pie encima, y yo critiqué durante meses a esa señora, pero jamás me atreví a acercarme y preguntarle, a interesarme en la vida de ella y de su esposo. Pasando el tiempo, yo le pregunté al que era en aquel entonces pastor de ahí,
bueno, más bien líder, o bueno, le dije, bueno, ¿qué onda con ese matrimonio? Esa señora, yo no sé, como que no me cuadra y está, y me dediqué a criticar, no, esa señora, yo no sé a qué viene, viene, ocupa 2 lugares, la gente no se puede sentar. Y me dice, no, ellos viajan mucho, tienen dinero y ellos viajan mucho. Y luego dije, ay, viene a descansar aquí entonces, ¿no? ¿Para qué viene? Simplemente, y no me comentó lo que ella pasaba. Sino que llegó el momento en el que yo quise preguntar y dije, bueno, a ver, pero voy a preguntar, me voy a acercar a su esposo y esto. Y el Señor nos permitió hacer una amistad bonita con ellos. Pero ella seguía llegando a la iglesia y poniéndola. Hasta que un día yo me acerqué y le dije, ¿qué onda contigo? ¿Por qué esta actitud? Me dice, ¿cuál? Dice, ¿qué onda? ¿Qué te crees? ¿Para ocupar 2 lugares o qué? Y ya se lo dije así en manera de cotorreo porque ya me llevaba yo con ella. Y volteé y me dice, ¿no te he dicho? Le dije, ¿de qué? Dice, yo tengo trombosis en la pierna, no la puedo tener abajo. Yo la debo tener arriba. Su pierna se le hinchaba y se le ponía verde casi. Entonces, a veces es bueno que nosotros no juzguemos si no sabemos el fondo de lo que está pasando. Y de veras yo agarré una amistad muy buena con ellos. Ahorita nos distanciamos por circunstancias, pero a veces nos volvemos como críticos, como que esta me cae mal esa hermana. Al no tener una alianza fuerte con ellos, a veces se alejan, se mantienen al margen, son inconstantes. Estos hombres de los cuales estamos describiendo, ¿sí? Se mantienen al margen. Ellos no buscan los puntos débiles de la iglesia, y lo peor es que no se involucran a largo plazo. Pueden pasar años aquí sentados, pero esa persona no se involucra en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, de una manera apasionada. Gente crítica que se dedica a criticar, no se involucran y son como ese esposo inquieto que siempre busca algo mejor, y así mismo tratan a la iglesia. Pero aunque esto resulte, el involucrarte en la iglesia resulte en problemas, debemos estar conscientes y seguros que aquel que verdaderamente se compromete con la iglesia tendrá problemas para poder experimentar un crecimiento espiritual y amar a Cristo como Cristo amó a su iglesia. Si nosotros, o si tú quieres experimentar si realmente eres creyente, si verdaderamente tú tienes la vida de Cristo, entonces tienes que comprometerte, tienes que mantener un compromiso constante con este grupo de pecadores salvados e imperfectos. Y mira, hermano, si a alguien te cuesta trabajo amar, hazte un compromiso contigo mismo, no por una semana, sino durante años, en los cuales tú puedas comprometerte a no ver sus pecados, a no ver sus errores, su manera escandalosa de hablar o de reír, sino ámalos durante años y descubrirás si verdaderamente amas a Dios. El reunirnos en una iglesia local, ¿nos salva acaso? ¿Acaso es lo que nos salva el que tú vengas constantemente aquí a la iglesia? ¿No es el que tú vengas cada 8 días a la iglesia lo que te va a salvar?
Y si por casualidad eso ha venido a tu cabeza, que tú estás cumpliendo, de una vez déjame, te tengo una noticia. Venir a la iglesia y ser constante no te salva. Solamente el sacrificio de Jesucristo y que tú creas que Él resucitó y que tú pidas perdón por tus pecados es la manera que tú puedes llegar a ser salvo. Jesucristo es nuestra justicia, pero si Él es nuestra justicia realmente y si en verdad amamos a aquel a quien no hemos visto, lo manifestaremos amando a aquellos a quienes sí vemos. Quiero repetir esto. Dios es nuestra justicia, pero si Él es nuestra justicia realmente y si en verdad amamos a aquel a quien no hemos visto, lo manifestaremos amando a aquellos a quienes sí hemos visto. Es decir, al que está junto a ti, aquel que te puede llegar a caer gordo. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Enrique, si me haces el favor, lees el versículo 7. Sergio, el 20 y 21. Por favor. Fuerte. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Wow. 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjense bien en qué pequeño detalle nos damos cuenta de que somos salvos. Ah, es que yo eso de la iglesia sí voy y todo, pero más allá no quiero. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos atrás, versículos 9 y 10. Amor, ¿los puedes leer, por favor? Capítulo 2, versículos 9 y 10. Fuerte, por favor. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropieza. Gracias. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos han escuchado primera a los Corintios 13? ¿Qué pueden decirme de ese versículo? Vamos para allá. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8. ¿Ya están ahí? Escuchen bien. Dice así: acabamos de leer que aquel que no ama a su hermano no puede decirse que ama a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense estos versículos. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Acaso es bonito este versículo para nuestra carne, sinceramente hablando? ¿Podemos decir que es un hermoso versículo?
¿Qué tiene de bonito este versículo? ¿Alguien me puede decir? Para nuestra carne es difícil entregarnos al 100% por alguien. ¿Y cuántos de nosotros? ¡Ay, no, qué bonito versículo! ¿Qué tiene de bonito para tu carne? No te engañes. Si tú no te estás dominando, primero a los Corintios 13, dentro de este precioso y hermoso círculo por el cual Cristo se entregó, difícilmente puedes decir: ¡ay, qué precioso versículo! Vaya, yo me gozo en él. ¿Qué tiene de bonito primero a los Corintios 13 cuando nosotros no estamos dispuestos a darnos por otros? Pon tu nombre, regresemos a primera de Corintios, versículo 4, y en lugar de la palabra amor, pon tu nombre. A ver, Elías es sufrido, Elías es benigno, Elías no tiene envidias, Elías no es jactancioso y no se envanece. Él no hace nada indebido. Elías no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Elías no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Elías todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Elías nunca deja de ser. ¿Será cierto para nosotros? ¿Qué demanda de Dios de parte de Pablo hacia nosotros? Estas palabras deben simbrar tu corazón y el mío. Es una tremenda demanda de nuestro Señor Jesucristo por medio de estos versículos para cada uno de nosotros. Porque demuestren que estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué tan dispuesto estás tú a cargar con este yugo que Dios ha puesto para nosotros, la iglesia por la cual Él se entregó? ¿De veras te importa la iglesia? ¿A qué veniste a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Porque yo estoy dentro de este sermón. Es dentro de la iglesia donde tenemos la oportunidad de cultivar la mansedumbre, de crecer en la humildad, sobre todo cuando tenemos a lidiar con dificultades que seguramente surgirán en nuestro trato con los demás. No va a ser fácil que tú te involucres en la iglesia. Podríamos decir que ser miembro de la iglesia es una responsabilidad terrible y tremenda, porque Dios va a demandar ahora más de nosotros. Y el tercer personaje, en este tercer personaje deberías estar tú incluido aquí. De manera personal debo admitir que soy muy bromista y quizá mi carácter te pudiese incomodar. Pudieses decir: es que me cae mal, es muy escandaloso. Y esto, hermano, pudiera ser un buen punto para comprometernos con la iglesia. Ay, es que ese hermano ni habla. Es que ese hermano es muy bromista. El hecho es de que esto nos ayuda a practicar una vida piadosa, paciente, misericordiosa con los hermanos en medio de una iglesia aún imperfecta, como cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuáles son aquellos entonces los cuales sí están comprometidos? Ya hablamos de estos dos personajes. Ahora, ¿cuáles son los que sí están comprometidos? Estos son hermanos con los que tú puedes
tener toda la confianza. Tú te puedes acercar y saber que al notar que este hermano está cayendo en una falta, tendrá la suficiente capacidad y humildad de recibir una corrección, una exhortación, y cuando sea necesario puede recibir una disciplina de parte de la membresía de la iglesia. Con amor se le disciplinará y éste sabrá que la prioridad es el cuidado de la iglesia, pero que no por esto su pasión debe menguar en su entero servicio a Dios. Mateo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la membresía de la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. Estos hermanos son los hermanos que reciben la amonestación no de manera personal, sino de parte de Dios, para el beneficio de este gran círculo en el cual Dios le ha puesto. Sin duda están completamente comprometidos y hacen de la iglesia su prioridad. Y esto, mis hermanos, es más que solo escribir su nombre en la membresía. Esto es tomar la determinación de comprometerte de todo tu corazón con tu iglesia. Es estar ahí con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Asumes el compromiso de estar en las reuniones de tu iglesia, en todas las reuniones de la iglesia, sin quejarte. A menos, como dijimos la semana pasada, que exista algo providencialmente de parte de Dios, lo cual Jesucristo puede entender, por lo cual tú no pudiste asistir en este día. En ese día que se comprometió la iglesia, la membresía, a estar unidos para orar, o para tener una junta, o para un culto de adoración. A mí no se me olvida la vez que Germán y Araceli, en una ocasión que empezamos a asistir, empezamos a conocer las doctrinas de la gracia, y ya estábamos asistiendo de manera regular, se nos complicó el trabajo, por lo cual yo no pude llegar al culto. Y le dije a mi esposa: por favor empiecen el culto. Era en la casa de ustedes. Le dije: empiecen el culto, por favor, en un ratito yo llego. Empezaron el culto, terminó, se fueron y yo llegué. Y cuando yo llegué, pasaron no más de 20 minutos, quizá menos, y suena el teléfono. Y contesté y me dicen: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Le dije: bien, voy llegando. Muy bien, dice: te quería yo preguntar, ¿quién se murió para que tú faltaras el día de hoy? Tremenda responsabilidad hay para los que deciden entrar al círculo de la iglesia. Yo me quedé callado, no tuve que responder. Le dije: fue el trabajo. Ah, ¿y Cristo? Esto es que somos iglesia todo el tiempo, hermanos. No solamente los días domingos, ni los cultos de entre semana. Es que somos familia, somos iglesia toda la semana, en todo tiempo.
las 24 horas del día, en todo lo que entorna tu vida diaria, no debemos perder de vista que eres la iglesia del Cordero que murió por ti en la cruz del Calvario y que somos de Cristo. Pero cuando estamos reunidos, como en esta ocasión, cada domingo y entre semana, es que somos la iglesia reunida en la presencia del Señor, porque Él está aquí. Ahora, hermanos, una cosa, nosotros hemos puesto de acuerdo de predicar de tal manera que sabemos que Cristo está aquí, presente, y que no podemos decir nada que Él no diga. En su palabra, obviamente. ¿Qué sientes que tú mandes, qué sentirías que tú mandas a tu hijo con un mensaje a la tienda? Me manda esto, esto y esto, pero cuando llega tu hijo te trae algunas cosas que tú ni siquiera necesitabas. Y el tendero, tu hijo se encargó de cambiar la versión, el tendero no recibió el mensaje completo y te mandó lo que no querías. ¿Cómo te sientes? Cuando el tiempo está encima, tienes que cocinar, el compromiso está encima. ¿Qué sienten mamás? Lo mismo siente Cristo cuando nosotros no transmitimos a ustedes lo que Él dice en su palabra para su iglesia. Alguien que dice ser parte de la iglesia, pero que continuamente falta a la iglesia, está en un peligro de ser un apóstata. No te puedes conformar con ver un sermón por la internet. Este es el primer síntoma. Vamos a Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Capítulo 24 y 25. Dice así: y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto puede ser una señal tanto confusa para los miembros de la iglesia, que tú dejes de asistir a la iglesia. Para los miembros puede ser algo confuso, como para los que están afuera de este círculo, los que apenas comienzan a llegar a la iglesia. Ojo, iglesia. Estos de acá, de este grupo, pudiesen llegar a preguntarse: bueno, ¿es está o no está? Eso no es. Y aún más grave, hermanos, ellos comienzan a venir, comienzan a ver tu ejemplo y son contaminados, y la iglesia es afectada. La obra que el Señor quiere hacer por medio de su palabra la hará cuando sus miembros de la iglesia, sus hijos, estén aquí escuchando lo que Cristo quiere transmitirles a cada uno de ustedes. Pero si tú no estás en los servicios, te la habrás perdido. Dijimos que la misma responsabilidad tiene el pastor de ustedes en preparar el sermón cada 8 días, y el pastor de cualquier iglesia, invertir el tiempo toda la semana orando y analizando lo que se les va a dar a ustedes. Y es exactamente la misma responsabilidad que tú tienes de asistir a cada reunión y escuchar lo que Dios ha provisto a tus pastores. No cambia la responsabilidad. El pastor no es más que las ovejas.
Para Dios, para Cristo, somos su iglesia. Para Dios nadie tiene más responsabilidad que otros. En este asunto, la iglesia para Cristo es lo mismo. Otro aspecto de las personas que sí se comprometen con su iglesia es negarse a escuchar algo en contra de su pastor o del otro hermano. Y vamos a 1 de Timoteo 5:19. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19. Dice así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú sepas un chisme y verdaderamente te preocupa la iglesia, entonces, y llega el hermano, es que mira, yo veo que el hermano Elías está así, mira, vente, vamos con Elías. Vamos a hablarlo delante de Elías. Es que fíjate que yo a David lo veo. Vente hermano. David, ven para acá. Mira, el hermano ha observado unas conductas en ti. Hermano, exhórtale. Aquí estoy yo. Pero qué fácil es llevarnos entre los pies a otros cuando nosotros hablamos mal de los líderes o de los pastores de la iglesia y arrasamos con la iglesia y para malas con los que venían atrás. Dice, trátalo directamente con quien es el problema, sea un diácono, sea un ujier o con el mismo pastor, pues todos, al igual que tú, somos pecadores salvados por la gracia de nuestro precioso Señor Jesucristo. Estar en este círculo les involucra que ustedes, yo se los he dicho, hermanos, ustedes tienen el trabajo de exhortarme. Ustedes tienen el trabajo de pastorearme, incluso. Esta gente desea ese compromiso con su iglesia y asume la responsabilidad de servicio, exhortación, ánimo para con los demás en el momento en el que él se hace parte de la membresía de una iglesia. Va a dar de sí mismo, va a dar toda su energía, todo su tiempo, va a poner a trabajar sus dones para alguien que no es él mismo. Hace días otro hermano de otra iglesia que fue pastor me decía, hermano, ¿qué es para usted el pastorado? Todavía no acabo la respuesta y he estado pensándola, pero involucra todo de lo que estamos hablando. Morir, morir y morir a ti mismo. Y te tienes que dar, y te tienes que dar, y tienes que entregar todo lo que tú tienes. Para alguien tienes que poner todo, para alguien que no eres tú mismo. Primera de Pedro 4:10. ¿Pueden prender las lamparitas, por favor? Se nos apagaron el foco de allá afuera. Primera de Pedro, gracias. Hasta se ve más. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Dice lo siguiente. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo, dáselo a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, yo he podido ver cómo hay gente aquí que ha dado de lo que Dios les ha dado. Y doy gloria a Dios por eso. Y si tú has recibido el favor de Dios
por medio de un hermano, dale gracias a Dios. Porque como todos, no merecemos nada. Así que Dios ha capacitado a todos con algún don. Dijimos la semana pasada, ¿qué se necesita para ser un buen esposo? Casarse. Éntrale al matrimonio. ¿Cómo la ves? A darlo todo. ¿Cómo voy a ser miembro de la membresía? Éntrale. Porque en la cancha es donde están los guamazos. Perdón por la palabra. Es bien fácil. ¡Ay, pues lo hubiera chutado desde allá! Allá estaba vacío de aquel lado. Ajá. Mira, bájate al campo. Dios te ha provisto de dones y no puedes decir que no los tienes porque ni siquiera te has involucrado en la iglesia. Esas personas comprometidas dan con generosidad y este es un tema muy fácil para muchos. No es muy fácil para muchos porque no nos gusta que nos toquen la cartera. Por lo que sabemos que otras iglesias se ha convertido en un negocio, muchos dicen, ay, el hermano ya va a empezar a hablar de dinero. Sí, te voy a hablar de dinero. Y también es parte de tu adoración para con Dios. Reconociendo que todos tus bienes no son tuyos, Dios te los ha dado. Nosotros solo somos administradores de lo que Él nos da y al dar con gozo, manifestamos nuestra confianza en aquel que nos amó. Primera de Timoteo 6:17. Ya estoy por terminar. Bueno, me faltan 6 hojas, así es de que sean pacientes. Primera de Timoteo 6:17. ¿Ya están ahí? Mateo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Ok? Estos también desarrollan y mantienen relaciones significativas con la iglesia. El verdadero creyente, aquel que está apasionado por la iglesia, mantiene relaciones significativas con la iglesia. Y esto nos lleva al cumplimiento de los deberes de unos con otros, a experimentar la verdadera comunión cristiana con nuestros hermanos en la fe. ¿Hace cuánto que tú invitaste a la hermana Vicky a tomar un cafecito a tu casa? ¿Cuántas llamadas recibió hermana Vicky esta semana de la hermana Martina? Me imagino que son varias las que se hacen entre semana. Las mujeres son buenas para comunicarse, ¿verdad, hermana? ¿Qué pasó? ¿Ni una? ¿No hubo ni una llamada? Hermana, ¿cómo estás? ¿Nadie te importó esta semana, de veras? Pues yo les tengo una noticia muy grande. No por ser el hermano Elías, pero puede pasar la semana entera y difícilmente recibimos una llamada de cómo estamos, hermano. Y eso es lamentable, hermanos, para los que nos decimos ser iglesia.
Me imagino que Enrique mínimo 2 llamadas tuvo de parte de nosotros en la semana, ¿no, Enrique? Sí te marcamos. No, nadie. Él es nuevo, ¿eh? ¿Acaso te importó? ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, antes de que ustedes entraran, yo estaba orando con los hermanos de la membresía y les estaba yo diciendo, ¿qué estamos haciendo? Y me siento con el peso de hacerlos. No podemos seguir igual. Estamos queriendo que Dios nos use y estamos dando así como que, ¿qué? ¿Qué hay de tu desgaste por los demás? Por eso vi tan necesario volver a repetir este sermón. ¿Hace cuánto invitaste a tu hermano a desayunar o a comer? Efesios 4, capítulo 11 y versículo 16. Muchos hermanos de este pequeño grupo de acá arriba, ¿saben por qué no quieren meterse al 100% en la iglesia? Porque no desean ser exhortados. Porque le sacan. Es que, ¿qué va a decir el hermano? Pues, ¿qué importa lo que diga el hermano? Preocúpate por lo que dice Dios. El hermano simplemente va a ser el instrumento para animarte, exhortarte, orar contigo y llevarte a los pies de Cristo. ¿Quién si te entera? Hay de situaciones a situaciones. Efesios 4, versículo 11 al 16 dice lo siguiente. Ay, perdón, estoy en el 3. 4 versículos del 11 al 16 dice: y asimismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esos que vienen en el primer grupo que vimos y segundo grupo. Que un día están aquí, un día no están aquí. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo a la verdad, ¿en qué? ¿Qué es el amor, dijimos? Es sacrificial, hermanos. Para que sacrificando tu yo, crezcas en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan, dice aquí, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Si el hermano te va a exhortar, no va a ser para champarte tu pecado, hermanos. Entra en la conciencia de que estás en una iglesia. Y Cristo viene por una iglesia gloriosa, como lo dice Efesios 5:25, y sin mancha. No, es que el hermano nada más viene a ver mis defectos. No, hermano. Cristo es la cabeza y Él provee a cada uno de sus miembros, y yo debo proveerte a ti de lo que Cristo me provee a mí. De gracia recibimos, pues de gracia te doy.
Las coyunturas se ayudan mutuamente. Pero ¿qué está pasando aquí, hermanos? La coyuntura tiene que chocar, tiene que doler, tiene que haber un desgaste. Si algunos de ustedes han visto funcionamientos del motor, el motor no es una sola pieza, son varias. Y la fricción trae calentamiento. Va a haber, el involucrarte con la iglesia no va a ser fácil, pero te va a llevar a santificación. Te va a llevar a ver en lo que has fallado, en qué es lo que tú necesitas involucrarte y crecer. Cada uno de nosotros debemos ayudarnos para hacernos discípulos de Cristo. Y por qué no, hermanos, podemos desarrollar amistades dentro de la iglesia sin hacer grupitos, pero tal vez tú coincidas muy bien con alguien. Una amistad dentro de una iglesia es legítimo. Ojo, el amigo no se va a consentir, el amigo se va a confrontar y mucho de eso te va a doler. Pero la comunión debe ser extendida hacia toda la iglesia, hacia todos los miembros. Esa es la oportunidad que Dios nos da para conocer el tipo de cultura, de trayectoria de la cual viene mi hermano. Sean solteros, sean casados, sean chicos, sean grandes. Se desarrolle una comunión sin pensarlo. Gálatas 3:28. Allá atrásito, hojas atrás. Gálatas 3:28. Dentro de la iglesia del Señor, Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en su iglesia. Ay, no, pero es que ese era borracho. Pues más gloria a Dios, porque ahora está aquí. Estas relaciones deben estar concertadas en siempre llevarnos al ánimo unos con otros. Un verdadero creyente no busca desanimar a los miembros. Alguien que es especialista en esto, o alguien que tú veas que empieza a desanimar a los miembros, no puede haber nada bueno en él, ni en su forma de hablar. Lo que necesitamos es contagiar a los demás con un ánimo pronto, como dice la palabra de Dios, hablando todo el tiempo de nuestro servicio a Dios y demostrando que estamos apasionados con su iglesia. Miren, ¿qué es más fácil hablar que salga de tu boca cuando estás con un hermano? ¿De negocios? ¿De trabajo? ¿O de iglesia? Ahí bien fácil te vas a dar cuenta cuál es su pasión. En una película del Cantinflas, no sé si algunos la han visto, le dice el patrón de Cantinflas, le dice a Cantinflas: ¿cómo se acercaría usted con esa persona para conocer a una persona sin conocerla, para hablar con ella? Dice: bueno, primero me acerco y me fijo qué es del tema que él habla, qué es lo que él le apasiona, y entonces me meto por ese tema. Pero después lo involucro en lo que yo quiero demostrarle. No es una clave para que tú lo hagas, pero puede ser un punto con el cual podemos nosotros trabajar, cambiarle el tema a esa persona y hablar de Cristo ahora. Entonces, en esta mañana solo me resta preguntarles a cada uno de ustedes: ¿a qué grupo crees tú que perteneces conforme a las características que vimos la semana pasada y este sermón? ¿A qué grupo crees tú que perteneces? ¿Cómo piensas contagiar a los demás con respecto a los asuntos de la iglesia? No es para que me contesten, esto es para que te contestes tú mismo y se lo menciones a Dios
si es que tú has pecado en contra de su iglesia. ¿Te empeñarás en sepultar a la iglesia junto con el mundo? ¡Ahí se va la iglesia! ¿O tratarás de hacer un cambio de una vez y por todas, soportando las adversidades que sin duda vendrán ahora que tú comiences a hacer tus cambios dentro de la iglesia? Una persona apasionada por la iglesia contagia a los demás para hacerla funcionar a su máximo nivel. No como este grupo de acá que nada más se muestra con una camiseta que es simpatizante, pero realmente la iglesia ni le importa. Esta persona habla de la iglesia, esta persona habla del evangelio y su pasión es por Cristo. Su pasión por Cristo es insuperable. Este es un verdadero creyente. Entonces, en esta mañana, ¿vas a coquetear con la iglesia? ¿Veniste a coquetear con la iglesia nada más? ¿O te vas a comprometer de una manera apasionada por ella? ¿A qué grupo tú crees pertenecer? ¿Cuál será tu tema a partir de estos días? ¿Han escuchado a alguien hablar de algo que le apasiona? Bueno, ahora yo quiero presentar la solución para la iglesia en esta mañana. ¿Cuál es la solución para ti en esta mañana? Si la primera solución que yo te voy a dar es que si Dios te ha hablado en estas 2 fines de semana, agradécele a Dios que aún tengas un corazón sensible al recibir su palabra y toma cartas en el asunto. Y si tienes vergüenza por lo que tú acabas de escuchar, te felicito. Ojalá tengas vergüenza. Eso es muy bueno. Y si sientes culpa, lo siguiente es que tú vengas a Cristo y le pidas perdón porque no has funcionado como el miembro que Él desea que tú funciones dentro del cuerpo de Cristo. Después arrepiéntete, cambia de dirección y experimenta el gozo de haber sido perdonado. Y deseo aclarar, hermanos, no estoy para regañarles. Yo no soy nadie para regañarles. Quiero animarte en esta mañana a que tú vengas a Cristo y reconozcas en qué has pecado, en qué has transgredido a Dios. Quizás tú has visto a la iglesia como algo superficial y la has pisoteado. Necesitamos que la iglesia trabaje con mucha pasión. El pastor Carlitos decía, qué ánimo verles interesados. No se imaginan el gozo que representa y el ánimo que llega a nuestro corazón cuando vemos a una iglesia trabajando de manera apasionada. Si deseas cultivar una pasión por la iglesia, debes considerar seriamente cómo Cristo se apasionó por su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, si tú has venido por primera, segunda, tercera ocasión, ahora tú ya sabes el panorama de la iglesia, lo que representa una iglesia local y lo que Cristo demanda de su iglesia. Hermanos, tenemos 2 posiciones esenciales por la cual podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y por la cual, si tú no deseas involucrarte a la iglesia, si tú no deseas pertenecer a un grupo de pecadores arrepentidos, ni pasar por las dificultades que seguramente se van a pasar aquí, hermanos, será difícil que a ti te podamos llamar un verdadero creyente, si es que tú no deseas
pertenecer a la membresía de una iglesia. Y repito lo que dijimos al principio, un verdadero creyente debe pertenecer a la membresía de una iglesia. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Si tú necesitas de Cristo, si tú te has identificado en este panorama, hermano, no estás fuera de tiempo. El Señor ha permitido por medio de su palabra que vengamos a Él, que conozcamos lo que Él quiere y nos arrepintamos. Que Dios les bendiga. Yo espero que el tema de los varones y las mujeres que se verá hoy también en nuestro culto de varones y de mujeres sea de bendición para cada uno. Les amo en el amor del Señor, de verdad les amamos mucho y lo único que esperamos y deseamos es que el Señor cumpla su voluntad en la vida de cada uno de ustedes.